Buenos días, apreciados estudiantes. En el día de hoy vamos a profundizar acerca del pensamiento filosófico de René Descartes. En las clases pasadas les damos una introducción de este filósofo. Descartes y su reacción contra el escepticismo, sumado a su interés por la ciencia, va a significar en él que afiance el rechazo del error y la búsqueda de la verdad. En sus obras sobre el discurso del método, Descartes insiste reiteradamente en la necesidad de rechazar el error, lo que va asociado inevitablemente a la búsqueda de la verdad. Para esta búsqueda de la verdad, Descartes afirma que debe existir un método, que no se debe confiar en los sentidos solamente. ¿Por qué? Porque estos nos han llevado al error y aún al engaño. Para esto y la búsqueda de la verdad será la razón. Descartes a la vez añade que este método debe elaborarse con la precisión que utilizan los matemáticos en sus investigaciones. Vemos entonces que el método lo entiende Descartes como una serie de reglas ciertas y fáciles, tal que todo que las observe exactamente no tome nunca a algo falso por verdadero y sin gasto alguno de esfuerzo mental, sino por incrementar su conocimiento paso a paso, llegue a una verdadera comprensión de todas aquellas cosas que no sobrepasen su capacidad. Entonces, para Descartes, ¿sobre qué se construye o a qué se le aplica el método? El método deberá aplicarse lógicamente al modo de funcionar de la razón. Pero ¿cuál es el modo de conocer de la razón? Descartes nos propone aquí la intuición y la deducción como los dos únicos modos de conocimiento y por lo tanto como aquellos elementos sobre los que se debe construir el método. Veamos entonces que la intuición es pues el elemento básico del conocimiento. Vemos entonces que la intuición remite a un conocimiento simple, pero no exento de relaciones. Cuando capto la idea de triángulo, comprendo que es una figura de tres lados, que está compuesta por tres líneas que se cortan en el mismo plano, que forman ángulos, etc. Y todos estos elementos que encontramos en la intuición son necesariamente captados como elementos correlacionados, es decir, no en el mismo instante, sino en el transcurrir de la temporalidad. De ahí que la intuición nos lleve de una manera inevitable a la deducción, que consistirá en una serie sucesiva de intuiciones apoyadas en la memoria. La deducción consiste en una operación por la cual comprendemos todas las cosas que son consecuencia necesaria de otras conocidas por nosotros con certeza. En definitiva, la intuición nos ofrece el conocimiento de los principios y la deducción el de las consecuencias lejanas a las que no se puede llegar de otro modo. Para esto entonces Descartes plantea unas reglas en el método. La primera regla, también llamada regla de la evidencia, y más importante, consiste en aceptar como verdadero solo aquello que se presente con claridad y distinción, es decir, con evidencia. Es el ejercicio de la intuición. La segunda es la regla del análisis o de resolución. Es el método de investigación, consiste en dividir cada una de las dificultades que encontramos en tantas partes como se pueda, hasta llegar a los elementos más simples, elementos cuya verdad es posible establecer mediante un acto de intuición. Tercera regla, la regla de la síntesis.
o el método de la composición. Consiste en proceder con orden en nuestros pensamientos, pasando desde los objetos más simples y fáciles de conocer hasta el conocimiento de los más complejos y oscuros. Y la regla, por último, la regla de la enumeración, descrita en el discurso del método como la cuarta regla, consiste en revisar cuidadosamente cada uno de los pasos de los que consta nuestra investigación, hasta estar seguros de no haber cometido ningún error en la deducción. Para concluir, aparte del discurso del método de Descartes, nos dice: es primero no admitir como verdadera cosa alguna, como no supiese con evidencia que lo que es decir, evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención, y no comprender en mis juicios nada más que lo que se presentase con tan clara y distintamente a mi espíritu que no hubiese ninguna ocasión de ponerlo en duda. El segundo, dividir cada una de las dificultades que examinare en cuantas partes fuere posible y en cuantas requiriese su mejor solución. Y el tercero, concluir ordenadamente mis pensamientos, empezando por los objetos más simples y más fáciles de conocer, para ir ascendiendo poco a poco, gradualmente, hasta el conocimiento de los más compuestos, e incluso suponiendo un orden entre los que no se preceden naturalmente. Y el último, hacer en todos unos reencuentros tan integrales y unas revisiones tan generales que llegase a estar seguro de no omitir nada. Descartes, discurso del método, segunda parte.